que a mí me sirve. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en una reunión del Comité Morena Tijuana Centro, un ciclo de charlas, no muy extensas, pero muy puntuales, sobre textos históricos que nos hablan de una conciencia despierta, de recrear aquellas teorías que cuando éramos muchachos, hace mucho, eh, activábamos en la universidad o en las maquilas o qué sé yo. En este caso tenemos la exposición del libro El qué hacer de Lenin por la compañera Flor Campay Villalobos, que es parte de nuestro equipo político. Y ella perteneció por mucho tiempo en el Partido Mexicano de los Trabajadores con el ingeniero Castillo. Y bueno, tiene seguramente recuerdos de aquella época que tal vez también nos pueda contar un poco, ¿no? Eh, Realmente es importante el esfuerzo que estamos haciendo, que puede ser no muy grande. Ya tuvimos la semana antepasada al compañero maestro Rubén Miranda y ahí pueden ver en la página radiomorena.net su exposición de 21 minutos. Ahora le pasamos los micrófonos de Flor Campay para que nos traiga su resumen, su introducción al libro que retomaremos si es necesario. Ya estamos también programándonos el compañero eh, José Ángel Benavides y un servidor, José Luis González, para exponer un libro que está muy vigente, que es El imperialismo, última fase del capitalismo. Comando- eh, Haciendo una paráfrasis de que el cinismo era la última etapa del liberalismo, ¿no? Son cínicos hasta. Bien, pasamos los micrófonos a la compañera. Gracias, José Luis. Eh, Ahora que estuve revisando el libro ¿Qué hacer de Lenin?, sí me encontré, por cierto, con que allá en el PMT, en mis tiempos del PMT, Eberto Castillo vivía enfatizando que el trabajo tenía que ser sistemático, que tenía que ser continuo, que no podíamos ser revolucionarios de fin de semana. Y todo eso está claramente expuesto aquí en este libro clásico de Lenin. Es un libro muy interesante, em, un libro pivotal para la revolución, definitivamente. Y eh, bueno, fue escrito en 1902, cuando Lenin estaba exiliado en Suiza. Él sufrió varios exilios y en esos tiempos es evidente que también estaba muy bien informado de cómo se estaban dando las situaciones en la situación obrera y la situación campesina allá en Rusia, muy difíciles con una represión zarista feroz. Entonces, él escribe este libro eh, pensando obviamente en el campesina, tanto en el campesinado como en los obreros. Eh, por un lado, esa Rusia zarista estaba en situación de retraso feudal en el campo, y mientras que la clase obrera en las ciudades, pues estaba experimentando un boom económico, un cierto boom económico. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, iba en aumento, etcétera, etcétera. Pero también las luchas, las protestas por parte de la clase obrera eran muy fuertes. Entonces Lenin escribe su libro eh, para marcar la pauta en cómo desarrollar la revolución, en cómo hacer que se transformen las luchas obreras, él le llama económicas, por mejores salarios, mejores prestaciones, que tengan su cafecito los obreros, ese tipo de cosas, y que se transforme en lucha política, para entonces así poder derrocar al zarismo que era tan opresivo. Eh, entonces, como decía, fue escrito en 1902, o sea, ya hace muchos años, en un momento en el que el movimiento socialista ruso estaba fragmentado, estaba dominado por lo que
Ok, continuamos. Lenin le llama el economismo, que se refiere a líderes que estaban enfocados en que las luchas sindicales se centraran en reivindicaciones inmediatas. Y esto pues no tenía una estructura política centralizada. Lenin buscaba transformar el socialismo ruso en un movimiento espontáneo de masas. ¿Qué estoy diciendo? Sí. Perdóneme. El movimiento espontáneo de masas que se convirtiera en una organización política revolucionaria, profesional, capaz de derrocar al zarismo. El libro no es solo una teoría, es todo un manual estratégico para la toma del poder. Sostiene Lenin que la conciencia revolucionaria no surge espontáneamente del proletariado. Según él, los trabajadores, por su experiencia cotidiana, tienden a desarrollar solo una conciencia sindical o reformista, enfocada, como decíamos antes, en los salarios, en condiciones laborales y en los derechos básicos. Y Lenin enfatiza que sin una teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Para Lenin, la idea de que el proletariado desarrollara por sí solo una conciencia socialista es una ilusión liberal. El capitalismo genera explotación, pero no necesariamente una visión política para destruirlo. Entonces, una conclusión política de Lenin es que la conciencia socialista debe ser introducida desde afuera por intelectuales revolucionarios organizados en un partido. El lucro del libro es la teoría del partido de vanguardia. Lenin propone un partido centralizado, jerárquico, disciplinado, hace mucho hincapié en la disciplina, y que esté formado por cuadros revolucionarios profesionales. No considera conveniente un partido de masas abiertos, porque dice que esto puede ser muy blando, pueden ser débiles con las masas desorganizadas y que alguien puede cometer un error y entonces puede venir una represión brutal. Entonces, dice él que debe de ser una élite política altamente organizada quien constituye el partido. Las funciones del partido, dice, son educar políticamente al proletariado, coordinar la lucha revolucionaria, evitar la dispersión del movimiento y tomar el poder en nombre de la clase obrera. Lenin desconfía de las masas sin dirección, porque las considera vulnerables a la represión y a la manipulación ideológica, como decíamos antes. Disculpen. Lenin introduce el concepto de centralismo democrático, que implica debate interno libre, en teoría, y disciplina absoluta una vez tomada esta decisión. En la práctica, esto significa unidad de acción y obediencia a la dirección del partido. Desde un análisis político moderno, este modelo anticipa la estructura de partidos autoritarios en el siglo XX. También habla de otro punto, que es la prensa revolucionaria. Lenin dedica gran atención a la prensa y fundamentalmente se refiere al periódico que él dirige llamado Iskra. Considera que el periódico es un organizador colectivo, un educador ideológico y que es conector entre las células revolucionarias. La comunicación es vista como una infraestructura política, un andamio para la realización de tareas. Hoy esto se interpreta como una teoría temprana de propaganda y control de discurso. Lenin insiste en que la lucha económica no basta. El objetivo debe ser la lucha política por el poder estatal.
Dice que el proletariado debe enfrentar al Estado, denunciar las formas de opresión y construir una alternativa política integral. Aquí Lenin rompe con el sindicalismo y formula un proyecto de poder total. Lenin otorga un papel central a los revolucionarios, a los intelectuales. Son portadores, dice, de la teoría científica del socialismo y que deben guiar al proletariado. Dice que los obreros sí son capaces de entender muy bien la doctrina socialista siempre y cuando los cuadros políticos sean capaces de educarlos correctamente. Aunque esto crea una asimetría epistemológica. La clase obrera es sujeto de la revolución, pero no necesariamente su cerebro. Hay un cerebro y hay un cuerpo, es lo que dice Lenin. Desde la teoría política moderna, esto justifica una élite gobernante en nombre del partido, lo que luego derivará en el modelo de partido-estado. Ahora, hay diferencias claves entre Marx y Lenin. Y pues en este libro, Lenin establece los fundamentos del leninismo, diferenciándolos del marxismo clásico. Marx, por ejemplo, dice que la revolución es espontánea e histórica. Lenin, por su parte, dice que la revolución es organizada por un partido. Marx dice que la clase obrera es un sujeto autónomo y Lenin dice que el partido es un sujeto dirigente. Marx dice que la tradición es relativamente democrática y Lenin dice que la dictadura del proletariado se establece vía partido. Lenin transforma el marxismo entonces en una teoría de organización y poder, no solo de economía. Hay consecuencias históricas con este libro, que tuvo efectos muy profundos. Uno de ellos creó el modelo del partido bolchevique. Bolchevique significa mayoritario. Inspiró la Revolución Rusa de 1919. Este libro también influyó fuertemente en China, en Cuba, en Vietnam, en Corea del Norte, etcétera. Y fundó la tradición del Partido Único Revolucionario. Desde una perspectiva crítica, también legitimó estructuras autoritarias, porque el partido se considera infalible y superior a la sociedad. Lenin habla mucho de la pureza ideológica. Hay virtudes estratégicas, hay claridad organizativa, hay realismo sobre la espontaneidad de las masas, habla de la importancia de la ideología y la propaganda y hace un diseño institucional del partido moderno. También hay problemas estructurales aquí, porque justifica al elitismo político. Hay supresión del pluralismo interno, hay tendencia al autoritarismo y hay una fusión partido-estado. Lenin no propone una democracia obrera liberal, sino una democracia dirigida por una élite revolucionaria. Hace, mu- hace mucho hincapié en que los dirigentes, los cuadros revolucionarios, sean flexibles, estén bien adiestrados en la doctrina marxista y que puedan adaptarse a las situaciones de cada lugar. Una conclusión general del quehacer de Lenin es que no es un libro filosófico, es un manual de ingeniería política para conquistar y mantener el poder. Transforma el socialismo en una teoría crítica, en una teoría de organización revolucionaria centralizada, sentando las bases del autoritarismo de partido único del siglo XX. Desde el análisis político contemporáneo, el texto es fundamental para entender
cómo se constituyen partidos revolucionarios, cómo se justifica la élite gobernante en nombre del pueblo y cómo la ideología puede estructurar el poder político. Es un libro estupendo, necesario para toda aquella persona, individuo, que quiera organizar algo, lo que sea. Este libro te da el fundamento cómo hacer una organización. Así se trata de construir tu casa. Este libro es básico de los básicos. Muchas gracias. Muy bien, profe, muy buena exposición. Eh, Acá en lo que sigue, mira, se volteó la máquina para el contigo automáticamente, mira. Oye, estamos progresando, ¿eh? Sí nos falta un camarógrafo para que ahora que participen, pues se enfoque a cada uno, pero ya veremos más adelante. Bueno, a ver, aquí habla de un binomio muy interesante, ¿no? Unidad de acción y unidad de dirección. Si no hay una dirigencia, pues el movimiento se va para cualquier parte, ¿no? Eso es la unidad de dirección. Y si alguien está haciendo otra cosa que no es la programada por un congreso o por una propuesta revolucionaria, pues tampoco llegamos a ningún término. Y sí, la tolerancia y la comprensión de la base de las masas. ¿Qué decía Ho Chi Minh? Llegó un activista muy muinado, enojado, porque dice, no, no, yo no voy otra vez para allá con ese lugar. Nomás se la pasan rezando todo el día. No, no entiende nada de lo que les digo. Y entonces Ho Chi Minh le dijo, a ver, regresa de nuevo y reza con ellos, ¿no? Fíjate, o sea, porque ponte a nivel de ellos, pues, escúchalos y que vean que tú también eres asiduo a la divinidad, si acaso lo eres, si no, pues de todos modos tienes que respetar lo que ellos dicen y ser paciente, ¿no? Esa enseñanza. Pero bueno, aquí hay dos compañeros muy pensativos que pudieran opinar o preguntar sobre todo. Este es el momento de preguntarle a la expositora. Ya después cerramos y hablamos del tema fuera de micrófonos. ¿Alguna participación, Rubén? Sí, comentar, sobre todo, refiriéndome al artículo de que trata este taller de Lenin, que es el quehacer. Este, eh, Bien, o sea, felicito a la compañera, antes de comentar, por la exposición del libro. Muy bien. Pero a mí me parece que hay algunas interpretaciones que se hacen del mismo, que son válidas, ¿verdad? Entonces me voy a concretar en este caso únicamente nada más, porque ya lo expuso, a enfatizar algunas cosas nada más. El quehacer, si ustedes se acuerdan, anteriormente vimos por dónde empezar, donde Lenin se planteó ahí toda una serie de problemas que tenían que habría que atacar, que habría que resolver y que precisamente en este libro empieza a desarrollar. Sobre todo, fundamentalmente, el quehacer se refiere al aspecto organizativo, o sea, la organización. O sea, él se pregunta, o sea, ¿cuál es la organización que requiere? Él no habla, sí menciona una que otra vez socialismo, pero menciona sobre todo a lo largo de todo el texto de socialdemocracia, que es algo parecido. Él siempre dice socialdemocracia. Cuando se refiere a los revolucionarios, habla de socialdemocracia, una organización social de demócrata. Entonces, en ese sentido era cómo lograr todos los aspectos que de alguna manera así sueltos venían trabajando a nivel estratégico. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues crear una organización que fuera capaz de eso y desarrolle todos los temas que de alguna manera la compañera tocó. Él sí habla no dice él de desplegarse y dejar de lado la organización de masas, al revés, ¿verdad? Al revés, o sea,
porque ¿quiénes son los que iban a hacer el cambio revolucionario? Pues las masas, pero, pero requerían de una organización consciente, la organización, una organización de vanguardia, una organización socialdemócrata, como él dice, para que a través de las masas o con las masas dirigieran el movimiento de cambio. Entonces, era sentar primero la cuestión organizativa porque en ese tiempo todavía, ¿verdad? Las organizaciones socialdemócratas estaban muy dispersas. Entonces creaban una organización que empezara a unir todo eso. Entonces, ahí lo voy a dejar. No recuerdo que hable de centralismo democrático en esta parte, en el quehacer, ¿verdad? Pero sería cuestión de revisar. No rompe con el sindicalismo. Al contrario, le da hace un planteamiento de cualidad. En este sentido, en donde él plantea ciertamente de que el sindicalismo por sí mismo no iba a desarrollar ninguna lucha revolucionaria, porque es un movimiento fundamentalmente tradeunista. Es decir, nada más los obreros a nivel de fábrica pues se enfrentan por el patrón para de la jornada laboral, salarial, condiciones de trabajo. Entonces, de ahí no se iba a generar la conciencia política. Se necesitaba de una organización, y aquí es algo bien importante señalar, porque es algo incluso que en esa época no quedó muy claro en muchos militantes del bolchevismo, y en el segundo congreso que tuvieron después Lenin tuvo que aclarar a qué se refería que la conciencia venía de afuera, ¿verdad? Porque no quedaba muy claro para muchos militantes, o sea, tuvo que aclarar esa situación. Entonces, ahí yo quiero, sobre todo eso, porque es una parte muy importante, que incluso yo recuerdo que en los setentas se seguía por algunos grupos, el grupo del que yo vengo, cuando menos en la cuestión organizativa era de corte leninista. O sea, nos basábamos mucho en la cuestión en los conceptos del quehacer aplicados a la situación de México, ¿no? Entonces Lenin decía, al obrero se le puede dotar de conciencia política de clase solo, solo desde fuera, solo desde fuera, decía. Es decir, desde fuera de la lucha económica, desde fuera del campo de las relaciones entre obreros y patrones. La única esfera de que se puede extraer esos conocimientos es la esfera de las relaciones de todas las clases y sectores sociales en el Estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las clases entre sí. Hay que ir a los obreros. Entonces él nunca planteó alejarse, sino al revés. Hay que ir a los obreros. ¿Para qué? Para generar esa conciencia socialdemócrata y que el obrero tuviera una conciencia más allá de simplemente el aumento salarial. Entonces, bueno, hasta ahí le dejaría, ¿no? Es un artículo muy interesante, como lo comentó la compañera, en donde hay muchas cosas que habría que vale la pena comentar. El quehacer él lo dividió en 6 partes, ¿verdad? Que desarrolló, que ya algunas cosas ya fueron puntualmente tocadas. Entonces, ahí la dejaría yo por el momento. A ver, maestro, adelante. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Benavides Dueñas. Yo hace muchos años, cuando estaba en la Facultad de Economía, ya en vísperas de egresar, en grupo estudiamos el quehacer. Éramos un grupito ahí inquieto, ¿no? Y estudiamos el quehacer. Eh, En la pandemia, estuve leyendo a un libro que es Las obras escogidas de Marx y Engels, ¿sí? Y ahí en ese libro, viene como Marx y Engels pertenecieron a la Liga de los Justos. Era una organización clandestina.
¿sí? Política clandestina. Y cuando ingresaron Marx y Engels, la transformaron en la Liga de los Comunistas. Sí, y el producto de eso fue el Manifiesto Comunista, escrito justamente por Marx y Engels. Sí, entonces, ¿por qué viene a colación esto? Porque Lenin era un ortodoxo de Marx y Engels, del marxismo, sí, era fiel al marxismo, sí. Entonces, yo no veo muchas diferencias entre Marx y Engels y Lenin, sí, porque Lenin era ortodoxo. La compañía mencionó ahí, por ejemplo, que Marx este, era partidario de la espontaneidad. Eh, yo difiero de ese juicio, ¿no? Era todo lo contrario. Eh, Siempre organizaba Marx y Engels, organizaban el partido, participaban en el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿sí? Y ahí dieron la lucha política, ideológica dentro del partido. Sí, y también pues fueron los grandes maestros de Lenin, ¿no? Para acabar pronto, Marx y Engels. Sí, obviamente las condiciones de Francia, de Alemania, sobre todo de Francia, era muy diferente a las condiciones de la Rusia zarista. Sí, pero Rusia tenía una gran ventaja para la revolución socialista, que estaba el partido ya estaba el partido construido, sí, pero del punto de vista material, del punto de vista económico, pues sí existía un atraso, ¿no? Apenas estaba surgiendo la clase obrera era minoritaria, donde el grueso de, de la población era campesina, ¿sí? Y obviamente las condiciones económicas pues no estaban dadas en Rusia como estarían dadas, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, ¿sí? Pero estaba el partido, ¿sí? Por aquí la compañera menciona que el quehacer se escribió en 1902. En 1905 en Rusia hubo una insurrección, una insurrección y fracasó, ¿no? Ganó el zarismo, pero fue un aprendizaje increíble de la socialdemocracia, esa experiencia, ¿no? De 1905, ¿sí? Fue una gran experiencia. Eh, el qué hacer, como dice el maestro Miranda, eh, este, divide, divide varios aspectos. Uno es la propaganda y la organización. Dentro de la propaganda está la denuncia, ¿sí? Como una actividad política, hay que denunciar los atropellos, sí, todo eso, y hacerlo a través de la prensa, no sé, en aquel momento, lo que es la propaganda y la denuncia. Y por otra parte, la revista o el periódico es organizativo, ¿sí? Eh, Hay una diferencia muy clara en el quehacer entre los traudonistas, que son sindicalistas, que su lucha es principalmente económica, y los revolucionarios. Los revolucionarios, su lucha es política e ideológica, ¿sí? Y luchan por el poder, ¿sí? Entonces, en el quehacer plantea eso. Y plantea dentro del trabajo revolucionario, plantea lo que es el trabajo abierto, legal, donde lo permite las leyes, en este caso las leyes zaristas, y el trabajo cerrado, el trabajo donde no está permitido por las leyes, pues es un trabajo encubierto, ¿no? Este, eh, y plantea una serie de cosas,
la organización de los revolucionarios profesionales que se dedican netamente a eso, ¿no? Pero insisto, Lenin era un ortodoxo del marxismo, ¿no? Y aquí lo dejo. Muy bien, maestros. Muy bien, maestro Miranda, maestro Benavides. ¿Alguno que quiera agregar a la compañera para despedirnos del tema y ya entrar aquí a la reunión fuera Sí, gracias. Pues yo me basé en análisis hechos por estudiosos muy modernos, ¿no? Que han visto las consecuencias, errores y virtudes de los acontecimientos sucedidos después. Pero básicamente lo que yo quiero hacer es felicitar a mis compañeros por sus bonitas complementaciones. Eso es todo. Muy bien, aquí tenemos un camarógrafo fantasma que está actuando. Ya encontramos la forma de que todos sacamos. Bien, esta cuestión de a la vez, ¿qué diríamos? Muy ilustrativa, pues nos está dejando la tarea de poder cada vez organizarnos mejor. En fin, pasamos ahora a nuestra reunión ortodoxa, ordinaria, para poder llegar a algunas conclusiones extra tema. Y sí, si ustedes no tienen pendiente, dentro de 2 semanas, compañero, hasta donde yo sé, vamos a tomar el libro El imperialismo, última fase del capitalismo. Ahora que está tan en boga todo esto, ¿no? ¿Cómo están? Iba a decir una mala palabra, pero no acostumbro. Ahora que están destruyendo civiles en sus propias casas durmiendo, ¿no? Tanto uno como otro, tanto los israelitas como los iraníes mandan supermisiles y pegan donde sea. Entonces, esto ya no tiene madre, ¿no? Para decirlo amablemente. Bueno, aquí le dejamos, lo vamos a editar y lo vamos a pasar a la página de morena.net. Está ahorita en vivo por Facebook, se puede comentar, los que estén viéndolo ahora mismo, y luego también lo metemos a YouTube, en mi página de YouTube, que es José Luis González Padilla. Hasta siempre.